Hoy les voy a leer un extracto del artículo El oro que brilla desde el otro lado, aspectos transfronterizos de la fiebre del oro californiana 1848-1862 del autor Lawrence Douglas Taylor. La fiebre del oro californiana fue uno de los acontecimientos más sobresalientes en la historia del desarrollo del oeste de Estados Unidos y del continente americano en general. Constituyó no solo la migración en masa más grande en la historia de Estados Unidos, de alrededor de 80,000 personas en 1849 hasta unas 300,000 en su momento apogeo en 1854, sino que también fue una de las más grandes del mundo entero en el siglo XIX. Cabe señalar que la historiografía sobre este tema es más extensa que con respecto a cualquier otro tema en la historia de Estados Unidos, con la posible excepción del periodo de la Guerra Civil. A pesar de la bibliografía muy amplia que existe sobre este fenómeno, en general los investigadores han ignorado el aspecto transfronterizo de este fenómeno, es decir, el hecho de que tuvo repercusiones importantes tanto del lado estadounidense de la frontera como del lado mexicano. Si bien el descubrimiento de oro en California condujo a la migración de miles de personas de México y de otros países hispanoamericanos a los campos auríferos, también condujo a una migración de buscadores de oro, principalmente de Estados Unidos, pero también de otras áreas como Europa y las colonias británicas de América del Norte, que cruzaron la frontera en la dirección contraria, es decir, hacia México en busca de metales preciosos. Este último movimiento asumió la forma por un lado de grupos de argonautas u overlanders que optaron por seguir rutas a California que pasaban por México. Sus experiencias durante estos viajes constituyeron, con la excepción de algunos de ellos que eran veteranos de las campañas del ejército estadounidense en México durante la guerra de 1846-1848, sus primeros contactos con el pueblo mexicano. Por otro, la segunda forma de este tipo de movimiento ocurrió cuando, con el agotamiento progresivo de los placeres de oro en California, varios grupos de gambusinos de Estados Unidos y de otras nacionalidades comenzaron a cruzar la frontera a Baja California y Sonora en busca de oro y plata. Los movimientos de los buscadores de oro extranjeros a través de México para llegar a California y la penetración de otros a las regiones del noroeste de México tuvieron a la vez un impacto significativo sobre el desarrollo de estas entidades durante el periodo de la fiebre del oro californiana. Hasta cierto punto, el movimiento bidireccional de los gambusinos a través de la frontera entre México y Estados Unidos se debió a las características esenciales de las regiones fronterizas y, en general, particular al tipo de zona fronteriza que existía durante las primeras 2 décadas después de la guerra de 1846-1848. A diferencia de los límites internacionales, que son líneas de demarcación que sirven para separar dos territorios sujetos a soberanías diferentes, las fronteras se refieren a regiones o zonas que tienen cierto grado de profundidad, así como un carácter lineal. La frontera lineal, como se indica convencionalmente en un mapa, apuntaba a Owen Dittmore en su obra Inner Asian Frontiers of China, siempre muestra ser, cuando es vista en la tierra o al nivel del suelo, una zona más que una línea. Las zonas fronterizas con respecto a las áreas contiguas de los territorios o países en cuestión que las conforman son integrativas, en el sentido que poseen regiones de transición entre el núcleo de un país y el territorio de otro, así como por su incorporación de elementos que no están completamente asimilados o contentos en el control o soberanía ejercidos por sus respectivos gobiernos nacionales, fomentan o alientan la interacción mutua entre las personas que viven dentro de estas zonas. La distinción más importante en frontera y límite es aquel término significa una mera demarcación territorial, como sugiere su definición formal, sino más bien un fenómeno social. Además de ser territorio limítrofe, la frontera representa una zona o ambiente de transición y cambio, en medio de la cual se encuentra el límite o línea divisoria entre los dos países. Las fronteras cumplen con una función dual al ser barreras y membranas permeables. A la vez, bajo ciertas circunstancias, actúan como particiones para bloquear el movimiento de personas de un lado u otro, y en otras ocasiones sirven como un tipo de filtro o tamiz cuyo propósito hasta cierto punto es controlar el movimiento a través de sus límites. Durante las primeras décadas después de la guerra de 1846-1848, la frontera entre los dos países tenía un carácter algo fluido y amorfo. El trabajo de demarcar la línea internacional según los términos establecidos por el Tratado de Guadalupe Hidalgo, junto con la tarea subsecuente de la monumentación de la misma, llevaría varios años. Una parte muy sustancial de la zona fronteriza, sobre todo en el occidente, se encontraba escasamente poblada.
En el caso del lado mexicano de la frontera, en las poblaciones de colonos ubicadas más al sur de la línea internacional, no existía un sistema de defensa adecuado para protegerlas de los ataques transfronterizos por parte de grupos de indígenas merodeadores y de otros grupos de intrusos. Aunque el gobierno estadounidense, bajo el artículo 11 del Tratado de Guadalupe Hidalgo, se comprometió a evitar las incursiones indígenas y filibusteros a México, estas obligaciones fueron abrogadas por el Tratado de la Mesilla de 1853. Durante el periodo de la fiebre del oro, el movimiento transfronterizo, como se ha comentado, se caracterizó sobre todo por la migración de buscadores de oro de México a California y a la inversa, de California al noreste de México durante esta época, que tendría repercusiones muy importantes para el desarrollo subsecuente del suroeste de Estados Unidos y, como se verá más adelante, también para el noreste de México. La región fronteriza entre los dos países fue el escenario de un proceso nutrido de contacto e intercambio entre individuos y grupos de personas. El propósito principal del presente ensayo consiste en analizar los principales aspectos de los movimientos transfronterizos que ocurrieron durante la fiebre del oro californiana. El primer y el segundo apartado consiste en una discusión de aquellos movimientos que tuvieron lugar en la etapa inicial de los descubrimientos de oro en California, es decir, la migración de sonorenses y de otros mexicanos a los campos auríferos, y de los argonautas de Texas y de los estados y territorios del este de Estados Unidos, que viajaron a California a través de las varias rutas alternativas que pasaban por México. En el caso de los gamusinos mexicanos, se enfocará en particular sobre sus aportaciones al desarrollo de la tecnología minera utilizada en la explotación y el beneficio de los minerales con respecto a los argonautas que pasaron por México. En camino a los campos auríferos se concentrará la atención en la relación de los mexicanos a esta segunda invasión procedente de Estados Unidos a México y de los diversos conocimientos y técnicas que varios de ellos adquirieron durante su estancia en el país y que les servirían para poder realizar el resto de su viaje con mayor facilidad. El tercer y último apartado se examinará la penetración de 1851 en adelante de grupos de gambusinos extranjeros a Sonora y Baja California y de las repercusiones de estas entradas con respecto a la cuestión de la estabilidad del orden interno en estas regiones. Hasta aquí dejaremos por hoy. Muchas gracias.